En este momento para nosotros es la hora 8:47 minutos. En Georgia, Estados Unidos, es la hora 6:45. Así que de antemano le agradezco a Rafael Navarro, editor del periódico El Nuevo Georgia en Atlanta, que nos esté dando una mano. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Luis, y buenos días a tu audiencia. Bueno, contanos en principio, Twitter está inundado, no sabés con la pasión que se sigue en Argentina la elección de Estados Unidos. Todas las tardes hay datos que hacen referencia a páginas de Estados Unidos o medios que hablan de votos espurios, de elecciones que se dan vuelta, de que no está todavía cerrado el tema de la elección de Biden-Harris. Contanos un poco qué es lo que está ocurriendo, Rafael. Así es, en América Latina definitivamente las elecciones de Estados Unidos son un tema bastante interesante y de hecho con las redes sociales esto se vuelve mucho más común que la gente pueda tener acceso incluso a comentarios, a cifras, a datos, desafortunadamente a situaciones que no son correctas. Para entender el sistema de los Estados Unidos debemos empezar, José Luis, por decirles que nosotros no tenemos una sola elección, tenemos 51 elecciones y sobre esas 51 elecciones es de donde debe salir el presidente y encima de eso nosotros no elegimos presidente de manera directa, nosotros elegimos a los miembros de un colegio electoral que yo no creo que eso exista en 2 o 3 otras partes del mundo y menos en América Latina. Entonces partiendo de ahí tenemos datos bastante confusos porque se habla así en efecto de elecciones que comenzaron a darse la vuelta, sobre todo este año de pandemia, donde nosotros tuvimos la oportunidad de votar por correo, y no es porque la primera vez que usted vote por correo sea esta, sino también porque a raíz de la pandemia, a raíz de dificultades, por ejemplo, en el estado de Georgia, donde yo me encuentro, donde las elecciones siempre han tenido problemas, la gente aprovechó para pedir su voto por correo, devolverlo por correo, y esos son los votos que ahora están, digamos que siendo cuestionados por una sencilla razón, porque la primera noche de elecciones nosotros tenemos acceso a lo que son los votos electrónicos, a los que fueron a votar en persona en las máquinas, en las computadoras, y por supuesto, ese voto electrónico es mucho más fácil de contabilizar. Esa noche tuvimos esos votos, por perfecto, todo estuvo bien, pero a partir del siguiente día y del siguiente día y del tercer día, todavía se siguen recibiendo esos votos por correo, y esos votos por correo, mientras lleven el matasello de la oficina de correo de los Estados Unidos, de que fueron enviados antes de la fecha en que podían ser contados, deben ser contados en todos los Estados Unidos. Entonces, esa es parte, José Luis, de la controversia que hay y de la imagen que pareciera que nos acostamos teniendo a Donald Trump con una cantidad de votos suficiente para quedarse en la Casa Blanca y hubiéramos despertado y siguiéramos todavía contando votos, porque todavía estamos contando votos que se siguen agregando a la campaña del ex vicepresidente Joe Biden. Claro, bien, eso es muy ilustrativo. Como bien decís, el voto por correo tiene mucha historia en Estados Unidos, no es un dato nuevo. Lo que me parece que generó con la pandemia, como ha pasado con el uso de la tecnología, es una precipitación a un instrumento que ya estaba y no se le prestaba suficiente atención, por un lado. Y por otro lado, me parece que, sobre todo en el electorado demócrata, que es un electorado más del pueblo llano, donde en Estados Unidos para ir a votar un día martes hay que perder horas de trabajo, que es el módulo por el cual se paga el trabajo en Estados Unidos, me parece que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Sí, definitivamente, y fíjese algo bien interesante, y es que particularmente el Partido Demócrata anteriormente a la pandemia no estaba de acuerdo mucho con el voto por correo, porque es un voto que tiende mucho a perderse en la medida en que debe llevar estándares para poder ser contado. Por ejemplo, las firmas ojo, y hablo del estado de Georgia porque no conozco el resto de los 50 estados ni el estado de Columbia, ni el Distrito de Columbia. En Georgia las firmas deben ser exactamente iguales a como están en la tarjeta de votación, y la firma puede ir cambiando, y por eso los demócratas no estaban muy de acuerdo. Pero este año, por eso que tú precisamente dices de que este es un electorado que es el que tiene que ir a trabajar todos los días, que es el que tiene que, si no va a trabajar
esa hora de trabajo. Por supuesto que el jefe o el patrón, como se le quiera decir, está en la obligación de darle esa hora, pero en Georgia tenemos una característica especial, y es que, insisto, en las últimas elecciones, incluyendo las elecciones primarias del mes de junio, fue un caos ir a votar en persona. Entonces, previniendo eso, encima de que estamos en medio de una pandemia, de que se quería evitar las aglomeraciones, de que se querían evitar contagios, entonces el Partido Demócrata y las bases, las organizaciones y todas aquellas entes que trabajan también por el voto y porque la gente vote y por incentivar a los votantes, fueron los que se lanzaron a hacer estas campañas, y en efecto tuvo resultados, y yo creo que este es, como tú lo dices, que este es un sistema que llega para quedarse porque se demuestra la efectividad del mismo. Claro, cierro con esto para liberarte, y reitero mi agradecimiento dada la hora temprana que es para ustedes allí en Georgia. En el día de ayer, de alguna manera de modo imprevisto y mucho más después de las felicitaciones del expresidente George Bush a Biden, el Partido Republicano, a través de Mitch McConnell, dijo bueno, que apoyan a Trump y que ellos van a respaldar que la elección no esté validada hasta que esto sea, digamos, una situación de carácter efectivo institucional. Esto significa, digamos, que puede llegarse hasta límites más tensos aún en la contradicción al respecto de la legitimidad de esta elección. Yo creo que esto va a llegar al límite al que el Partido Republicano y especialmente el presidente Trump lo quiera llevar, porque hay una tendencia que definitivamente, y me vuelvo otra vez y lo tomo como punto de referencia al estado de Georgia, donde todavía nos mantenemos peleando por 16 votos electorales que representa el estado de Georgia. El secretario de Estado, que es republicano, con un gobernador republicano, con la mayoría republicana en Senado y Cámara Estatal, y con 2 senadores además que están peleándose las 2 sillas, porque son las 2 únicas sillas que pueden ganar los demócratas en unas elecciones especiales en el mes de enero próximo. El propio secretario de Estado, el gobernador y el vicegobernador, que todos son republicanos, han tenido que decirle a su propia base republicana: nosotros estamos contando los votos que lleguen aquí porque eso es lo que la ley nos dice. Y así haya demandas, así haya contrademandas, así lleguemos a la corte, los resultados que resulten de todo eso no van a modificar los resultados a favor del presidente Trump. De manera que eso es lo que tenemos también en Arizona, eso es lo que tenemos en otros estados que están que son controversiales. Y es muy peligroso, y te lo digo yo de manera muy preocupado también, es muy peligroso la actitud que está tomando tanto el presidente, que ya todo el mundo lo conoce, pero cuando Mitch McConnell dice estas cosas y dice que la transición va a ser para que regrese el presidente Trump, eso termina siendo muy peligroso, porque hay gente armada en las calles, hay gente que se ha tomado esto muy en serio, hay gente que va un poco más allá del discurso político, que a veces no lo entienden, y que estos son jugadas y jugarretas políticas, entre otras cosas, para deslegitimizar el proceso del voto por correo. Termina siendo muy delicado. Pero de lo que sí estamos casi ciertos, y eso pudiera uno que estar demasiado equivocado todo el mundo, y que estos votos se reviertan, y ya no va a pasar, es que los votos lleguen en cantidad y no se sabe de dónde para el presidente Trump, y eso definitivamente parece ser que no va a suceder. Así es que es una situación compleja, José Luis, bastante compleja. Estamos a la expectativa de que pueda suceder, pero entendemos también que es muy irresponsable lo que está haciendo el Partido Republicano en este caso. Claro que sí. Bueno, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia. Gracias por la ilustración y el tiempo que nos has dedicado. Muy amable. Muy amable usted, buenos días. Bueno, seguimos en un instante. Quien escucharon, no seguimos en un instante, porque yo tengo otra cuestión que compartir. Bueno, a quien escucharon es a un colega periodista, director de un medio latino, así se autodescriben ellos, realmente muy, muy importante en el estado de Georgia, el nuevo Georgia,